Gloria a Dios. Qué bueno es adorar al Señor, porque sinceramente Él ha sido siempre nuestra ayuda en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, de necesidad. Siempre ha estado con nosotros y es bueno decirle: Señor, amamos tu presencia. Tú has sido nuestra ayuda, nuestro escudo. En los momentos buenos y malos podemos ir a tu presencia. Cuando creemos que no podemos más, podemos llegar a tu presencia y sabemos que siempre vamos a recibir lo que necesitamos. Amén. Siempre usted y yo recibimos en la presencia del Señor lo que usted y yo necesitamos. Entonces, la palabra del Señor está en Isaías 52, versículo 13. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva, es eficaz. Ella es más cortante, Señor, que toda espada de doble filo, y solamente tú a través de ella puedes obrar en nuestros corazones. Haz lo que tú quieras hacer y que tu presencia, Señor, nos esté respaldando, Señor, y nos esté aprobando en este momento, que es lo más importante, Señor, ser aprobados por ti. Gracias, Señor, por todo y por cada hermano que ha podido llegar a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En la palabra del Señor vemos cómo el Dios infinito, el Dios que no tiene principio ni fin, el Dios que habita en la eternidad, decide crearnos, decide hacer todo lo que Él ha hecho, decide venir a nuestro mundo. Y bueno, como todo buen Dios y como todo creador, decide organizarlo todo en nuestra vida por etapas, por estaciones. Y aunque nada sea igual, cada etapa y cada estación es importante. Pero en la palabra vemos cómo Dios lo forma todo y cómo Dios obra en cada vida a través de procesos que Él tiene con cada uno de nosotros en particular, independientemente de quién y cómo seamos cada uno de nosotros. Y aquí en este texto que le leía de Isaías vemos que aún para la venida del Hijo de Dios hubo un tiempo. Aún para la salvación de los hombres, para el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, habría un tiempo marcado por el Señor. Y porque Dios es así. Dios es un Dios que no le pasa mota a ningún proceso. Dios es un Dios que sabemos que cuando tiene que esperar, espera, que sabemos cuando tiene que actuar rápidamente, actúa rápidamente, y sabemos que cuando tiene que demorarse un poco, pues simplemente se demora un poco. Pero si usted y yo sabemos algo, es que Dios nunca llega tarde. Amén. Dios nunca llega tarde. Y los planes de Dios, dice la palabra, que son perfectos y que son mejores que los nuestros. Pero bueno, aún para el advenimiento de este siervo, de este hijo como siervo, el Hijo de Dios, a la tierra hubo un momento. Y dice la palabra: mi siervo prosperará, mi siervo será enaltecido, mi siervo será levantado y será en gran manera exaltado, porque él vino a cumplir con un propósito. Amén. Igual que usted, igual que yo. Él vino a cumplir un propósito y él dijo en otro momento: Jesús, el que me envió, siempre está conmigo. Él nunca me ha dejado solo, porque yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer lo que Dios quiere. Porque Dios es así. Dios podía quizás haber enviado a Jesús en vez de hace 2000 años atrás, hace 3000 años, pero no. Dios podía haber salvado a los israelitas de estar en Egipto esclavos después de 100 años, después de 200 años, y esperó 400 años. ¿Por qué? Porque Él lo había dicho. Hasta que no llegue al colmo la maldad de los amorreos, no van a salir de allí. Ahora van a salir con grandes riquezas de ese lugar. Pero para todo, Dios tiene un proceso. El mismo David, en la palabra del Señor, declaró: Señor, en tus manos están mis tiempos, en el Salmo 31. Y esto él lo dijo no en un momento donde era rey, lo dijo no en un momento donde todo iba bien en su familia, lo dijo en un momento donde literalmente estaba a punto de morir, donde lo estaban persiguiendo
hasta la muerte, y él supo decir, Señor, en tu mano están mis tiempos. Un salmo de súplica que él hace delante del Señor. Pero él sabía que Dios lo había ungido. Él tenía un llamado, él tenía un propósito, él tenía algo de parte de Dios que eso lo hacía prevalecer. Amén. Y eso es lo importante. David sabía quién era, David sabía para lo que había sido llamado. Y me gusta mucho cuando leía en Primera de Samuel, cómo dice que Dios simplemente no entregó a David en manos de Saúl. David se sentía con la soga al cuello, David se sentía que no podía más, pero sencillamente no era el tiempo para que él muriera. Y dice que Dios no lo entregó en su mano, porque nuestro Dios está en control de todas las etapas, de todas las estaciones, de todo lo que usted y yo vivimos en nuestra vida. Claro, cuando nuestra vida está bajo el dominio del Señor, por supuesto. Cuando nuestra vida somos siervos de Dios y le pedimos a Dios pues que tome el control aún de lo más mínimo, porque sabemos que eso es lo mejor. A veces no lo entendemos, ¿no es así? A veces pasan cosas que no vamos a entender, pero no todo lo tenemos que entender, porque no somos Dios. Lo importante es saber que nuestro Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que podemos estar tranquilos y confiados. Y no siempre lo que queremos es lo mejor. Entonces, en la palabra del Señor, cuando estaba meditando, me llamaba mucho la atención eso, cómo el Señor tiene un tiempo perfecto para todas las cosas, y aún hasta para enviar a su Hijo. Aún hasta para enviar a su Hijo. Y igualmente nosotros vivimos nuestra vida en etapas, en estaciones. Hay estaciones muy lindas, hay etapas que la vemos en nuestra vida y es todo muy lindo y pues parece que todo fuera bien, que todo fuera hermoso. Y hay estaciones en que te sientes tan seco que parece que es imposible volver a revivir. Y por primera vez nosotros vivimos todas estas etapas. Bueno, no lo hemos vivido completamente, pero sí pudimos ver cómo llegaran un invierno que no hay de nada, que no ves una hoja, y yo nunca habíamos visto eso, por supuesto. Y entonces al yo ver eso, me quedo asombrada no tanto de ver eso, sino ya entrando a la primavera, como todo se vuelve verde. Me decían, tú vas a ver que de un día para otro todo va a ser diferente. De un día para otro no te vas a dar cuenta y todo va a ser diferente. Y así mismo pasa en nuestra vida. Sin darnos cuenta, Dios va haciendo pequeños procesos, pequeños avances, y cuando vienes a ver, ya has pasado del invierno que crees que los árboles se van a morir, que crees que no sirven, que ya están para leña, a reverdecer nuevamente, a ir cobrando vida, a ir cobrando colores, porque todo en nuestra vida es así y cada etapa es sumamente importante. Amén. Cada etapa es sumamente importante. Así que yo quisiera que no se fueran todas estas hojas verdes que vemos allá afuera, pero bueno, ya ahorita empezarán a caer de nuevo. Pero sí, nuestra vida es así y nuestro Dios lo ha planeado todo de una manera perfecta. Jesús conocía su tiempo. Jesús sabía a qué había venido. Jesús fue puesto en el momento, en el tiempo de Dios, porque Dios se introduce en nuestro tiempo. El Dios que es infinito, que no tiene principio ni fin, se mete en nuestro tiempo. Y aún Jesús conocía el tiempo en el que vivía. Cuando le dijeron que no había, que el vino se había acabado, Jesús le dice a su madre, pero madre, ¿por qué me dices a mí? Todavía no es mi tiempo, porque él sabía que todavía su ministerio terrenal no había comenzado. Y asimismo, cuando los hermanos le dijeron, pues sube a la fiesta, no quieres darte a conocer, no quieres que te vean, Jesús sencillamente le dijo, no, todavía no es mi tiempo. Tu tiempo está siempre presto, pero mi tiempo, para lo que yo he venido, para lo que yo he sido llamado y enviado de parte de Dios, todavía no está. Y hay un versículo que me gusta mucho que está en Lucas 9. Lucas 9:51, que se los leeré. Dice Lucas 9:51. Y esto es ya casi antes de que Jesús, cuando se estaba cumpliendo el tiempo de su ascensión. Lucas 9:51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice la palabra que cuando se cumplían ya los días en que él iba a ser recibido
pues en el cielo nuevamente afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y desde varias veces que leía este versículo me llamaba la atención porque Jesús sabía que tenía que ir a un lugar que no quería ir. Era Jerusalén, era la ciudad que mataba a sus profetas, que los mataba, que no quería oír la voz de Dios. Fue una ciudad que rechazó a Dios. Fue una ciudad que muchas veces Jesús condenó con sus palabras porque veía más fe en las regiones de Ciro, Fenicia, todas esas regiones, y en su pueblo, en sus ovejas, no encontraba fe. A veces los samaritanos sí aceptaban el evangelio y sin embargo en Jerusalén lo que reinaba más bien era incredulidad. Y dice que cuando se cumplía su tiempo, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía su propósito. Jesús sabía lo que tenía que hacer, aunque no hubiera querido hacerlo. Porque si nosotros pensamos que Jesús quería ir a la cruz, o que Jesús quería morir y pasar por todo lo que él quería, por todo lo que él iba a pasar, yo creo que nos estaríamos mintiendo en nuestra mente. Porque la noche antes, él mismo le dice al Padre, si tú puedes pasar de mí esta copa, pues hazlo. Si tú puedes hacerlo de alguna otra manera, pues adelante. Pero que no sea como yo quiero. Él en su corazón, en el fondo, por supuesto que no quería sufrir, pero estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y dice la palabra que cuando ya se cumplían los días para que él ser crucificado como el Cordero Pascual, ser sacrificado, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Porque hay veces que en nuestra vida hay cosas que tenemos que hacer que no vamos a querer hacer, posiblemente. Hay cosas que son demasiado difíciles para nosotros, que son demasiado duras, o simplemente que, hablando en el ámbito de servicio, que podemos sentir que nos quedan un poco grandes, ¿no? Porque ahora usted me ve tocando el piano, un ejemplo, y yo no soy pianista. Y cuando Yasmel, Ariana hablan conmigo, yo les dije, en primer lugar, me queda grande el piano. Y en segundo lugar, más el grupo de alabanza. Pero hay cosas que aunque en tu mente, en tu corazón, no quieras hacerlo, no quieras como tal hacerlo por cuestiones de una autodefensa y de tu zona de confort, hay cosas que en el Señor usted y yo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que debemos hacer. Sabemos qué es lo que nos toca hacer. Sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo más importante. Amén. Y usted y yo lo vamos a tener que pasar muchas veces en nuestra vida. Porque para un cristiano, la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Porque tienes que nadar contra la corriente. Tienes que ir casi en contra de todo el mundo y tienes que parecer una cosa extraña, pero muchas veces vas a tener que hacer lo que no quieres hacer, porque no vamos a querer muchas veces hacer la voluntad de Dios, porque es difícil, porque es dura, pero trae grandes recompensas. Entonces, cuando yo leí este versículo me maravillaba y yo le digo, gracias Señor, porque aún tú sin querer como tal ya llegar a Jerusalén, tú sabías que tenías que hacerlo. Tú sabías que para eso había sido enviado. Y en Juan 11, a partir del versículo 8 y 10, estamos hablando de la muerte de Lázaro. Dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y tú vas a ir otra vez allá, a Judea? Jesús le respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. ¿Qué le dijo Jesús? No hay en el día 12 horas. Los discípulos le están diciendo, Señor, hace unos días atrás querían matarte, querían apedrearte en esa ciudad y tú simplemente vas a volver. Ningún ser humano, humanamente hablando, volvería a una ciudad que pocos días atrás te andaban buscando para matarte, para apedrearte. Pero Jesús le dice algo a sus discípulos y les está diciendo, no tiene el día 12 horas. Jesús le está diciendo, ahora yo camino en la luz del Señor. Yo camino en la voluntad y camino en el tiempo marcado por Dios. El día tiene 12 horas.
cuando quieres hacer algo, tienes que hacerlo por el día, porque en la noche no puedes hacer nada. Pero Jesús dice, la noche todavía no ha llegado, el día tiene 12 horas. Jesús le está diciendo, ahora todavía yo estoy en el tiempo de Dios, yo camino en la voluntad de Dios, mi vida la guía el Señor, puedo ir a Judea, aunque me quieran matar, aunque me quieran apedrear, aunque quieran hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo caminamos en la voluntad del Señor, sabemos lo que Dios quiere. Sabemos lo que Dios quiere y sabemos estar guiados por el Señor. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo en que aunque usted y yo querramos hacer las cosas, ya no va a haber tiempo. Va a ser muy tarde y no vamos a poder. Pero hay un tiempo marcado que es el que Jesús le está diciendo. El día tiene 12 horas. El que anda de día no tropieza. Como diciendo, el que camina en la voluntad del Señor y sabe lo que Dios tiene para él, no tropieza. Sencillamente obra, sin temor, porque tampoco fuimos llamados a vivir en temor. Pero usted y yo tenemos que aprovechar nuestro día, espiritualmente hablando. Tenemos que aprovechar nuestro día. ¿Por qué? Porque quizás llegue un tiempo que, aunque querramos hacer muchas cosas para Dios, no vamos a poder. Y Dios sabe las razones, no es porque no querramos. Aunque querramos, a veces no vamos a poder. Y es importante, pues, como hijos de Dios, saber lo que Dios quiere y saber, pues, lo que Dios espera y en qué tiempo de Dios estamos viviendo. En qué tiempo del Señor estamos viviendo, pues, cada uno de nosotros. Entonces, 2 o 3 días, algunos días antes de Jesús ser sacrificado y pues armarse todo el complot para el arresto y la aprehensión de Jesús, Él les habla a sus discípulos, no solo del cumplimiento del tiempo que le iba a tocar a Él, porque Jesús habló muchas veces de que ya su tiempo había llegado, en algunas veces, aunque sus discípulos no entendían. Pero les habló no solo del tiempo que les tocaría vivir a Él, sino del tiempo que les tocaría vivir a ellos como siervos del Señor. Y me gusta el Evangelio de Mateo, porque Jesús está hablando de cosas muy importantes antes de Él ser crucificado, antes de Él ser arrestado. Muy pocos días, 2 o 3 días antes de que esto sucediera, Jesús les está hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes, eventos antes del fin del mundo, las cosas que sucederán. Pero en el Evangelio de Mateo se narra que les habla acerca de algo que les tocaría también a ellos. Jesús les habla de Él, de lo que le ocurriría a Él, y Jesús les habla del tiempo que tendrían que comenzar a vivir ellos como siervos del Señor. Mateo 24 dice, del versículo 45 en adelante: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no lo sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Jesús les está hablando ya de unos momentos antes, eran como unos días antes de su partida, le está hablando de lo que él le tocaría vivir, pero les está poniendo en contexto a ellos de que ellos se iban a quedar como siervos de Dios, como hijos de Dios, sirviendo a Dios. Y les está diciendo quién es el siervo fiel y prudente. Les está preguntando quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre los de su casa para darle el alimento a su hora. Dichoso que cuando el Señor venga le halle haciendo así. Le halle haciendo así. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios siempre vamos a ser probados. Usted y yo somos siervos de Dios y usted y yo vamos a ser probados antes de ser promovidos por el Señor. Si somos hallados fieles, el Señor de la casa se puede ir. En este caso, hablando de esto que le dice Jesús, el Señor de la casa, el padre de familia, se puede ir porque tiene un siervo confiable que sabe que puede confiar en él, que sabe que puede dejar a su familia en sus manos. No es cualquier cosa, es lo más importante
que el padre de familia tiene, es su familia, es sus hijos. Y entonces él está diciendo, ¿quién es ese siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para darles el alimento en su tiempo? Y el alimento nos habla de esto, de necesidades físicas y de necesidades espirituales. Nos habla de esto. Pero usted y yo puede que quizás digamos, no, eso es para tal persona, eso que Jesús está diciendo es para no sé qué otra persona. Pero esto que Jesús está diciendo es para usted y para mí, que estamos en el tiempo en que el padre de familia no está en casa. Porque usted y yo no tenemos a Jesús aquí ahora mismo en persona. Por supuesto que sabemos que está su Espíritu Santo y que un día vamos a estar con Él literalmente, todo eso. Pero estamos hablando de que es el tiempo en que Él te pone con una responsabilidad, te pone como siervo para que sirvas a sus hijos, para que cuides a sus hijos. Y usted y yo somos esos siervos fieles y prudentes. Usted y yo nos vemos como esos siervos fieles y prudentes. Usted y yo quisiéramos decirle, Señor, yo quiero ser. ¿Por qué? Porque Dios necesita personas de confianza. Necesita personas que, igual que usted se va a ir para algún lado y que usted no deja en su casa a cualquiera, y menos cuidando a sus hijos y al gato. Usted deja a una persona confiable que va a alimentar a los hijos y aún hasta el gato, que no le va a dejar pasar hambre. Y Dios también es así. Dios nos mira, Dios nos prueba. Para sacar lo peor de nosotros, para burlarse de nosotros, ¿para qué? No, para promoverte. ¿Por qué? Porque no hay muchos siervos tampoco. No hay mucha disposición. Y usted y yo tenemos que estar siempre dispuestos delante del Señor a ser esos siervos fieles y prudentes, que aunque el padre de familia no está en casa, Él pueda confiar en nosotros de que podemos hacer la obra, de que no se van a quedar hambrientos, de que vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Amén. Esto es muy importante y bueno, cuando yo lo leía, a mí me gustaba mucho, cuando estaba meditando en esta palabra. El siervo no piensa primero en sí mismo, el siervo tiene que pensar en su Señor y en la familia de su Señor. Entonces, como siervos de Dios tenemos que organizar nuestra vida. Dice Mateo 25, 19, estamos aquí mismo. Usted se recuerda, bueno, ya le iba a decir que en uno o dos capítulos más adelante Jesús iba a ser arrestado según el Evangelio de Mateo, y él está hablando a sus discípulos acerca de lo que es de la responsabilidad de los siervos, y le narra aquí a continuación la parábola de los talentos que usted tanto ha oído. Le dio 5 talentos a uno, fue y negoció, él se tenía que ir a un país muy lejano, y entonces cuando regresara pues lo iba a recompensar según lo que ellos hubieran hecho con lo que él le dio. 5 talentos, 2 talentos, y todos negociaron, todos alcanzaron el doble. Y el padre de familia, ya cuando llegó, le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hay uno que por cierto guardó eso que le habían dado para que usara, lo guardó y le dice, Señor, yo sabía que tú eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por tanto, yo tuve miedo y yo guardé eso que tú me diste. Fíjense la connotación de lo que le dice este siervo, porque este siervo aún está acusando a su Señor para justificarse él mismo. Porque usted y yo podemos caer quizás en el error de acusar a Dios para justificarnos a nosotros mismos. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque le dice: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que recoges donde no siembras, que recoges donde no esparciste y que ciegas donde no siembras. Le está diciendo: Señor, yo sabía que aunque yo no hiciera nada, tú eres Señor y tú haces tu voluntad, y tu voluntad se hará, y todo lo que tenga que hacerse se hará, porque tú eres un hombre duro, que recoges donde no ciegas, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. En pocas palabras le está diciendo: yo
yo tuve miedo, pero yo no tenía que hacer nada. Yo no tenía que hacer nada. Yo simplemente te doy esto que tú me diste, toma, te lo devuelvo. Te lo devuelvo. Y entonces, como siervos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque sí tenemos que saber que Dios es sumamente suficiente para hacerlo todo. Y eso creo que lo sabemos. Dios es autosuficiente. Él sí puede decir, yo soy autosuficiente. Él sí lo puede decir, porque en verdad es autosuficiente. Pero hay algo, y es que Dios le gusta contar con nosotros. Dios lo puede hacer todo Él solo, pero le gusta hacernos parte de sus planes, de sus ideas, de sus propósitos. Y yo creo que esto es lo mejor que nos pueda pasar a nosotros. Saber que Dios nos hace parte de sus sueños, de sus anhelos y bueno, y su propósito, de su voluntad, como usted quiera decirle. Esto es sumamente importante y usted y yo nunca podemos cometer este error, pues de decir, Señor, tú eres Dios, tu voluntad se hará. Tú solamente con hablar creaste el universo, ¿cómo? Yo no tengo que hacer nada. Y entonces sí tenemos que hacer, porque Dios lo que ve primero que todo es la disposición, la intención, el deseo de todo lo que nuestro corazón pues hace para Él y el deseo de servirle de todo nuestro corazón. Entonces, esto es, pues, para mí muy importante. Esto que Jesús está diciendo y quería compartirlo con ustedes. En Lucas 12:37, vamos de Mateo a Lucas, de Lucas a Mateo. En Lucas 12:37 hay un versículo, casi ya para terminar, se los cuento, se los leo. Hay un versículo que tiene que ver mucho con todo esto que estamos hablando acerca del servicio, acerca de lo que Dios espera, acerca del tiempo de Dios que usted y yo tenemos que conocer en nuestra vida y lo que el Señor está demandando pues de nosotros en algún momento en específico. Dice el versículo 37, bueno, lo voy a leer desde el 35. Estad siempre preparados y mantener las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como cuando llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir, allá velando, en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Oigan lo que les dice Jesús. Os cierto les digo que el Señor ese se ceñirá para servirles y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Dice que tenemos que ser semejantes a estos siervos que cuando el Señor viene, halle velando. Dice que el Señor se servirá para servirles, se ceñirá para servirles. No sé si lo dije bien. Y en todo este contexto de la tradición judía, usted sabe que los judíos, por supuesto, no usaban pantalones y eso como los hombres de ahora. Usaban sus mantos, sus trajes. Y el asunto de ceñirse era más bien como uno le dice en el español, remangarse el vestido, hacerse un nudo, atajárselo, acomodárselo ahí para que no te estorbe, porque es un poco molesto tener que estar sirviendo con una tela ahí metida entre las piernas. Y cuando Jesús les habla de ceñirse, ellos entendían de lo que Jesús les estaba diciendo, porque ellos todos usaban su manto, su túnica, todo lo que ellos usaban, y sabían que era un poco molesto. Y el asunto de ceñirse era remangarse eso, los siervos lo hacían para poder servir ágilmente, para poder servir libremente, que nada les estuviera estorbando, que nada les estuviera impidiendo pues su tarea. Y le dice, sean como estos siervos. Entonces es importante porque dice que el Señor, dice, os cierto os digo que el Señor de la casa cuando llegue y ande velando a su siervo así y ande viendo que su siervo es solícito, diligente en hacer todo lo que se le ha mandado hacer, dice, se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Porque cuando yo pensaba acerca del título que ponerle pues a la predicación, pues le puse el Rey de los Siervos, porque no se ve aquí, pero bueno, ese es el título. El Rey de los Siervos, ¿por qué? Porque aún vemos a nuestro Dios, hermano, que le está diciendo, yo mismo vendré y me ceñiré y les serviré a ustedes.
Imagínense que usted y yo estamos en el reino de Dios y bueno, esta idea es un poco quizás descabellada en nuestro mundo occidental, pero bueno, esto es lo que nos está diciendo. Estamos en el reino de Dios, estamos todos sentados en largas mesas con con de todo. No sé si sea una mesa buffet, me imagino. Imagínense, a los cubanos nos encanta la mesa buffet. Estamos sentados todos a la mesa, todos estamos a la mesa y entonces todos esperando al anfitrión que llegue, porque si el anfitrión no llega, no puedes comer. Hasta que el anfitrión no llega, nadie come. Y entonces, imagínense ustedes, los cubanos ahí, tremendo. Es muy fuerte la espera. Y nada, estamos todos sentados ahí a la mesa, pero el anfitrión no llega. Y de un momento a otro, usted ve que el anfitrión es el que está sirviendo. Que el anfitrión es el que está sirviendo a las mesas. Y esto es un poco loco en nuestra cabeza, pero es la verdad, es lo que dice Jesús. De cierto, que a todos mis siervos yo los recompensaré. Cuando yo llegue y yo vea y los haya haciendo lo que les mandé, lo que les pedí, yo los recompensaré. Y yo mismo me ceñiré y vendré a servirles. Porque cuando cantamos esto no es algo, cuando cantábamos esta canción allá en Cuba, yo decía, está raro eso me suena raro. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos sentados a la mesa y es Cristo el que va a servir. Pusimos a Dios a servir, qué fuerte. Pero sinceramente eso es lo que dice, esa es la idea que le está dando. El mismo Señor vendrá y les servirá. ¿Por qué? Porque Él no se cansa de servirnos, hermanos. Él no se cansa de servirnos. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, el Señor me dio la espalda un día, el Señor me dejó en vergüenza? El Señor, no, Él me ha escuchado varias veces, pero eso que yo oré, Él no me escuchó. Eso que yo no, ahora sí Dios se me durmió, que no sé dónde está. ¿Alguno de nosotros pudiera decir eso? Nunca, creo que nunca. Y Él no se cansa de servirnos, no se cansa de bendecirnos, no se cansa de ayudarnos. Como dice el salmista, Él es el que nos llena de favores y misericordias. ¿Acaso no es así? Nos colma cada día de favores y de misericordias, y cuando crees que no te mereces nada y cuando crees que ya te ha dado demasiado, que con qué cara vas a irle a pedir otra cosa porque ya te ha dado demasiado, lees en la palabra del Señor y te dice, yo no me cansaré nunca de hacerles bien. Porque ¿qué padre se conforma con lo que le da a su hijo? ¿Algún padre se conforma? Creo que para el padre nunca está de más lo que gaste para su hijo o lo que pueda hacer por su hijo. Y asimismo es nuestro Dios. Dios no se cansa de servirnos porque hasta aún en el reino de los cielos vemos la idea de que Él dice, nada, yo vendré y te recompensaré, yo mismo te voy a servir y vas a comer conmigo en mi mesa. Y yo sinceramente veo esta idea un poco rara, porque como Dios que me ha servido tanto y me ha ayudado tanto toda la vida aún en su reino me va a seguir sirviendo, pero Dios no se cansa. Jesús, la noche antes de su muerte, no sé si usted recuerda, que le lavó los pies a los discípulos. Le lavó los pies a los discípulos. Se los lavó a todos. Les lavó sus pies y les dijo, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa el mayor? El mayor es el que se sienta a la mesa. Dice Jesús, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Imagínense a Pedro. Digo Pedro porque usted sabe cómo era Pedro. Cuando oyó eso, vio a Jesús calmar el mar, calmar la tempestad. Vio a Jesús multiplicando panes y peces. Vio a Jesús sanando enfermos. Vio a Jesús resucitando a Lázaro, vio a Jesús en miles de ocasiones que dice la palabra que aún ni se pudiera escribir todo lo que Jesús hizo. Y entonces vienen y te dicen, no, pero tú me has visto a mí que yo haciendo todo eso pero yo soy el que les tiene que servir a ustedes. Imagínense. Por eso Pedro le dice, pero tú no me vas a lavar los pies jamás, a mí tú no me puedes lavar los pies. Y entonces porque en nuestra idea es algo tremendo saber que nuestro Dios no se cansa, saber que nuestro Dios en toda su majestad, en todo su poder, pues continúa sirviéndonos. Y no sé si tú le quieras decir al Señor, Señor, yo quiero ser ese siervo fiel y prudente.
Yo quiero ser ese siervo fiel y prudente. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser lo que tú tienes planeado para mí. Muchas veces me será difícil, muchas veces creo que no podré, pero yo lo voy a hacer lo mejor que lo pueda hacer. No sé si tú quieras decirle, Señor, aquí estoy. Y aunque somos pocos y bueno, nos están viendo a través de las cámaras, pero sí es muy importante. Es muy importante todo lo que usted y yo le decimos al Señor, porque es que nuestro Dios ve nuestro corazón, nuestro Dios ve nuestra disposición, y no solo nuestras palabras, sino también nuestras acciones, no solo nuestra actitud, sino nuestra actitud con C para obrar y para cumplir su palabra y todo lo que Él nos ha encomendado. Tú eres el siervo fiel y prudente. Tú eres ese siervo fiel y prudente al cual el Señor puso con una misión, al cual el Señor puso con un llamado, al cual su Señor tiene un propósito y va a cumplir. Usted y yo tenemos que vernos así y tenemos que hacer todo lo posible para que se cumplan esos planes de Dios perfectos con nosotros, pero bueno, siempre sirviendo a Dios y a quien Él ha puesto en nuestras vidas. Amén. Te voy a invitar entonces que podamos juntos adorar al Señor y decirle, sí, Señor, yo quiero ser lo que tú esperas de mí.